Amén, gloria a Dios. No debe de olvidar su espada, ¿eh? A donde quiera que vayan hay que llevar la espada. Amén. Pero sobre todo llevar la espada en la mente y en el corazón. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la palabra. El tema de hoy se llama la palabra viva. Amén. La palabra viva. Entonces, vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay mucha gente que aún no conoce a Jesús, no ha escuchado hablar del nombre de Jesucristo. Entonces vamos a estudiar la palabra viva, la palabra hecha carne, la palabra encarnada. ¿Qué tanto nosotros sabemos de Jesús? ¿Verdad? Hay mucha gente que simple y sencillamente se dice ser cristiana porque es la moda, ¿verdad? Ser cristiano, pero la verdad la palabra cristiano pues es muy grande, ¿verdad? Para el ser humano. Nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Él es el único perfecto, Él es el único que se mantuvo perfecto en sus 33 años de vida. Él se mantuvo perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Amén. Por eso fue que Él nos redimió por medio de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para redimir nuestros pecados. Amén. Bueno, pues vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. San Juan 1, versículo 1. De ahí vamos a partir. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Aquí nos habla del Verbo. El Verbo es, en el griego es el Logos. El Hijo de Dios es el Verbo, la palabra eterna de Dios entre nosotros. Recuerden, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Nosotros como seres tripartitos tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, pero somos un solo ser. Amén. Entonces, la palabra nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí lo podemos hablar de esta manera, ¿no? En el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Él ha existido por los siglos de los siglos, desde un principio, ¿no? Desde el principio él igualmente es eterno. Él venció a la muerte resucitando al tercer día, por lo tanto Él está vivo. Amén. Entonces miren, aquí cuando Él dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nos hace regresar al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, no lo busque. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí nos habla, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, Dios es el creador, Jesús es el creador, el Espíritu Santo es creador. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros, para tener una vida plena, una vida llena, una vida en plenitud, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que llegar a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría creó al ser humano con un hueco en el corazón que con nada se puede llenar más que con la presencia de Dios. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, se llena ese hueco, ya está la presencia de Dios en nuestro corazón y llegamos a la plenitud de la vida. Amén. Ahora, simple y sencillamente, hay que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Aquí este versículo es muy bonito porque aquí nos damos cuenta que Jesús fue hecho carne, que Dios se hizo carne y vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice así:
y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho cuerpo. Dice, y habitó entre nosotros. Imagínense, el Dios Todopoderoso habitando entre los seres humanos, ¿verdad? Dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan es el que escribe y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? La gracia, de favor inmerecido. Él, ¿qué fue lo que hizo durante su vida, durante su ministerio? Lo único malo que hizo Jesús fue sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso fue lo malo que hizo Jesús. Por eso fue que lo mataron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se hacía, decían los religiosos de esa época, los fariseos, ¿no? Él se hace como si fuera Dios. Pues no era que él se hiciera, sino que él mismo era Dios. Él mismo lo dijo. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Entonces aquí ya vimos que él se hace carne, que él se hace hombre y habitó entre los hombres, habitó aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros, cuando recibimos a Cristo, él comienza a hacer una transformación en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida ya le pertenece a él, y él sabe cómo ir obrando, él sabe cómo ir quitando el pecado y la maldad del ser humano, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro anhelo y nuestro deseo es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Ahora vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, casi al final de su Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Recuerden, siempre que lean también su Biblia, vean quién está escribiendo, cómo lo está escribiendo, a quién está dirigido. Todo eso hay que entenderlo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Aquí él está testificando lo que Cristo hizo en su vida. Así nosotros es lo que debemos de hacer, testificar lo que Cristo ha hecho con nuestra vida, o que ha hecho en nuestra vida. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo es Cristo. Aquí el apóstol está diciendo lo que ha visto, lo que ellos contemplaron, lo que ellos tocaron. Nosotros tenemos una relación con Cristo. Amén. Y Cristo ya ha obrado en sus vidas, porque sus vidas no es la misma al día de hoy a lo que era antes de conocer de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de testificar. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Verdad? Lo que dice ahí, dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo, al venir a la tierra, al morir en la cruz, nos dio ese regalo de la vida eterna. Ahí en la palabra, cuando Él dice, ¿no? Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Nosotros queremos obtener la vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Amén. Tenemos que conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, a través de la palabra viva. Amén. Hebreos 4:12, cuando nos dice
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra, si ustedes ven en el libro de Génesis, el primer capítulo habla de cómo Dios creó todas las cosas. Y si ustedes se dan cuenta y ponen atención, Dios crea todas las cosas por medio de la palabra. Entonces, aquí estamos, este libro no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Cuando dice la palabra es viva y eficaz, esta palabra trae vida. Es eficaz porque va a hacer un efecto en tu vida cuando tú comienzas a ponerla por obra. Entonces, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra el alma y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios jamás lo vamos a poder engañar. Dios nos conoce mejor que nadie. Entonces, cuando te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, va a traer vida y va a traer un efecto. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, esta palabra espiritual te va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Y te va a hacer que tú estás mal cuando estás alejado de Dios. Te va a hacer ver que cuando tú estás sin Cristo, andas en un camino sin rumbo fijo. No sabes cuál es tu misión en la tierra, no sabes para qué estás aquí en la tierra. Mas sin en cambio, cuando tú empiezas a leer la palabra y a conocer la palabra, comienzas a conocer a Dios. Y de esa manera, tú empiezas a darte cuenta el propósito por el cual Dios te puso aquí. Mientras tú vas a andar sin rumbo, vas a andar perdido. Por eso es la parábola de la oveja perdida. Deja las 99 que ya entendieron el propósito y va por la que aún no sabe ni cuál es su propósito aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, ahí nos dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, para que tú también tengas una comunión con otras personas que aún no conocen de Cristo y por tu testimonio, ellas vengan al conocimiento de Dios. Amén. Amén. Entonces, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Ahí es algo bien importante, ¿ya vieron? El Padre, todo el Antiguo Testamento nos habla del Padre en la Biblia. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento nos hablan del Hijo, los Evangelios, ¿verdad? Y a partir del libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis nos habla del Espíritu Santo, Entonces aquí yo quiero tener una comunión con el Creador, con mi Padre, que es Dios. Nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Pero ¿cómo voy a tener una comunión con el Padre si el Padre es un Dios santo? Un Dios donde en Él no habita el pecado, no habita la maldad. Yo no puedo llegar al Padre por mí mismo, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no puedo llegar o tener una comunión con el Padre porque yo soy un hombre pecador. Entonces, por eso nos dice, y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Yo necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me presenta limpio delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él murió por mis pecados. Él derramó su preciosa sangre por amor a nosotros. No nada más a nosotros, sino por todo el mundo. Entonces, de esa manera yo tengo que tener una comunión. Mi comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque Cristo es el que me presenta limpio delante del Padre. No es porque yo por mis propios medios llegue al Padre, no, sino es por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay gente que se va de las iglesias, hay gente que sale de la iglesia, hay gente que se aleja de Dios, hay gente que se enoja con Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se enojan con Dios o por qué se van de la iglesia? Muchas veces es porque piden oración y el Señor no les contesta lo que piden y se desaniman y se van. Muchas veces es por inmadurez espiritual.
¿Por qué? Porque yo debo de entender que yo no estoy en la iglesia o yo no estoy en Cristo por lo que Él me vaya a dar. Yo estoy en Cristo y estoy en la iglesia por amor a Dios. Amén, amén. Entonces, Señor, yo te pido por esto, esto y esto. Si me lo das, qué bueno. Si no me lo das, también qué bueno, porque tú sabes el por qué no me estás dando las cosas. Porque a lo mejor lo que estamos pidiendo no está bien. Dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Tú pides, oras y pides, pero no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Porque muchas veces pides para tus placeres y deleites. Entonces, nosotros debemos de aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que ora por enfermos y no le piden a Dios que sane, le exigen a Dios sanidad. Y no debe de ser esto. Nosotros cuando oramos pedimos si es tu voluntad. Si es tu voluntad sanar a esta persona, tú la vas a sanar. Si no, tú sabes por qué no la estás sanando. Les digo, Dios conoce todo de nosotros. Vamos a ir al libro nuevamente a Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Evangelio de Juan, ahora el capítulo 2, versículos 23 al 25. Amén. Amén. Ahí nos dice, Jesús conoce a todos los hombres. Juan 2, versículos 23 al 25 dice así. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando de verdad queremos servirle, cuando de verdad lo queremos seguir, cuando de verdad estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo. Él lo sabe. Él aquí nos da como ejemplo, dice, estando él en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, una fiesta judía, muchos creyeron en su nombre. Creyeron, pero ¿por qué creyeron? Ahí nos dice, viendo las señales que hacía. Por eso creyeron, nada más porque él hacía las señales, no porque su corazón estuviera en él. Entonces después nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía ¿a quiénes? A todos. Jesús no dejó de ser Dios. Él era carne, pero él no dejó su divinidad. Él seguía siendo Dios y él conocía la mente y el corazón de los hombres. Entonces después dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía lo que había dentro del hombre. Desgraciadamente hay mucha gente que viene solamente para ver qué recibe. Y les he dicho, sí, Dios te va a dar. Pero ¿qué nos dice igual Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que debo de hacer? Buscar a Dios. Me dé o no me dé, yo tengo que agradecerle a Dios que ya pagó el precio por mis pecados. Amén. Agradecerle a Él ese sacrificio. Entonces, yo no puedo engañar a Dios. Entonces Él sabe y conoce mi mente y mi corazón. Entonces, muchas veces también, ¿por qué Él no escucha nuestras oraciones? Porque hay cosas que tenemos en el corazón que estorban. Estorban y esas oraciones no llegan a Dios. Porque debemos de examinar nuestro corazón. Debemos de hacer un inventario que hay en nuestro corazón. Debemos de dejar que salga todo resentimiento, odio, falta de perdón, amargura, envidia, maledicencia. Todo eso debemos de ver cómo está mi corazón. ¿Cómo estoy? ¿Por qué el Señor no responde a mi oración? ¿Por qué intercedo, clamo? ¿Y por qué no llega una respuesta a mi vida? ¿Por qué no llega una respuesta a lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué? Debo de examinarme lo que estoy haciendo. Debo de ver qué estoy haciendo de mi vida. Si de verdad estoy agradando a Dios.
porque muchas veces caemos en el error de creer que estamos haciendo todo bien. Y no es así. Entre usted más lea la Biblia, más se va a dar cuenta de la dependencia que tenemos de Dios, de lo malo que somos los seres humanos, de nuestra mente reprobada y retorcida que tenemos. Entonces, aquí, por eso el tema es la palabra viva, porque la palabra te va a dar vida y te va a mostrar. No, aquí yo les he dicho, aquí no somos religiosos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estarles diciendo lo que tienen que hacer y lo que no. El Espíritu Santo que mora en su corazón les redarguye y les muestra lo que está bien y lo que está mal. Amén. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una relación personal entre usted y Dios. Amén. ¿Por qué? Porque aquí yo en la iglesia me puedo portar muy bien, pero fuera de ella me puedo portar mal. ¿Y ahí con quién estoy quedando mal? Con Dios. Y no necesariamente tiene que llegar alguien a decírmelo. Muchas veces sí, hay veces que la palabra nos dice que nos exhortemos los unos a los otros, pero hay gente que no le gusta ser exhortada, hay gente que no le gusta ser aconsejada, porque es simple y sencillamente un consejo el que uno da como hermanos en la fe, por amor, con amor, en el amor de Cristo. Amén. Amén. Entonces, aquí vimos que Él conoce a todos los hombres. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Él va delante de nosotros peleando como poderoso gigante. Y no hay nadie más poderoso que Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tanto es así que miren lo que nos dice en el libro de Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Fíjense bien, es para que vayamos conociendo quién es nuestro Dios, La palabra viva. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Amén. Amén. El apóstol Juan es el que habla. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Usted está del lado ganador. Gloria a Dios. Sí, a lo mejor aquí el mismo Jesús nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A lo mejor usted pasa por luchas, tribulaciones, pruebas, pero es parte del proceso. Es parte del proceso que tenemos que pasar para llegar a la presencia de Dios. Aquí nos está diciendo: vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Así debemos de ser los hijos de Dios, fieles y verdaderos. En nosotros no debe de habitar la mentira, porque el padre de la mentira es Satanás. Fiel y verdadero. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Por qué? Porque de él no podemos esconder absolutamente nada. Él todo lo ve, todo lo escudriña. Y había en su cabeza muchas diademas. Estas diademas representan las coronas. Amén. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él pagó por nosotros a precio de sangre. No fue cualquier precio. Él
Dice, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios en el griego. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. Esto simboliza a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Así vamos a estar vestidos. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la espada, la palabra viva. Dice, para herir con ella las naciones. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que este evangelio va a ser predicado en todas las naciones. No va a haber ningún ser humano que diga, a mí no me predicaron la palabra. Amén. Con esta palabra Él va a juzgar a la gente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso nos dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Y qué va? Para herir con ella a las naciones. Todo ser humano va a ser pasado por juicio. Amén. Amén. Dice, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Un lagar es un recipiente donde se estrujan las uvas para sacar lo que es el vino. Amén. Entonces dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta ira se representa como la justicia divina de Dios. Dios es un Dios justo. Nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, esto no es justo. Sí, porque Él sabe lo que es justo y lo que no es justo. Amén. Amén. Entonces, les digo, nosotros estamos del lado del Todopoderoso, dice, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, aquí nos damos cuenta que Él es Dios. ¿Por qué? Porque dice, y Él está hablando del verbo, el verbo de Dios, y luego abajo dice, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Amén. ¿Por qué? Y luego dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No hay nadie más poderoso que Él. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que la palabra viva es Jesucristo. Amén. Pero como Él es la palabra viva, pues tenemos que vivir en obediencia a Dios. Vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Amén. Amén. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Aquí vemos el contexto, ¿no? Él le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo mismo nos dice a nosotros, tú lees la palabra, pero tienes que permanecer en la palabra, tienes que obedecer a la palabra. Si no, es una palabra vana, una palabra vacía, porque no la estás aplicando a tu vida. Entonces te está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es toda persona que recibe enseñanza de un maestro. Entonces, si nosotros estamos recibiendo las enseñanzas del maestro de maestros, que es Jesús, tenemos que permanecer. Seréis verdaderamente mis discípulos. Porque si yo escucho las enseñanzas, leo las enseñanzas, pero no las pongo por obra, pues no soy discípulo. Porque no estoy aplicando lo que me está enseñando un maestro. En un trabajo, usted entra a trabajar, primer día, le enseñan a mover una máquina. Pero si usted al siguiente día no hace lo que le dijeron, no va a dar producción a esa máquina. Porque no está aplicando lo que le están enseñando. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Si yo no aplico lo que aprendo, no va a haber un efecto. Porque no estoy siendo enseñado, no estoy aplicando, no estoy obedeciendo a lo que me enseñaron. Amén. Entonces,
aquí en el versículo 32, pues nos dice, y conoceréis la verdad. Jesús es la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres del infierno, libres de ataduras. Ataduras que Satanás pone en nuestra vida. ¿Cuáles son esas ataduras? Las enfermedades, la miseria, las adicciones. Todo eso son ataduras que el enemigo ha puesto en su vida. ¿Por qué? Porque no soy libre. No me siento en libertad. Estoy atado a algo me ata. Pero dice él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que te puede hacer libre es Jesucristo. Amén. Necesitas conocer a Jesús para ser libre. Amén. Amén. Entonces, miren ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 15, Juan 15, versículo 3 nada más. Juan 15, 3. Fíjense bien. Nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Si yo ya estoy en Cristo, si yo leo la palabra, Él me está limpiando. Amén. ¿Verdad? El Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces aquí sí Él nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entre usted más lea la palabra de Dios, Él va a ir limpiando nuestros pensamientos. Amén. Entonces, ustedes, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué estoy limpio? Por la palabra de Dios. Porque Él me quita culpabilidad. Cuando yo ya entregué mi vida a Cristo y sé que estoy fallando, ¿qué hago? Hago oración, ¿verdad? Y le entrego mis cargas, le entrego mis problemas, le entrego todo a Dios. Y yo me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque ya deposité todo en Él. ¿Por qué? Porque Él no te condena, Él no te juzga. Simple y sencillamente Él quiere que te arrepientas de tus pecados, que vengas al conocimiento de la verdad. Es lo único que Él te pide. Él te pide tu corazón. Él te pide que conozcas la verdad. Amén. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pues ¿qué pasa? Él nos va limpiando, nos va purificando, nos va restaurando. Amén. Por medio de la palabra viva. Entonces, Cristo es la palabra viva. ¿Quién es Jesús? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. Amén. Nos dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Aquí nos explica, Él es la imagen del Dios invisible.
¿Cómo es la imagen? Él es la personalidad de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. No está hablando de imágenes físicas, imágenes así literales como las que antes pensábamos que era una imagen, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Acuérdense del libro de Génesis cuando Él dice, sea la luz, y fue la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él. Dice, visibles e invisibles. Si la palabra de Dios nos dice que existen cosas invisibles es porque las hay. Amén. Y luego nos dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El reino de Satanás también está establecido así, por tronos, por dominios, por principados, por potestades. Pero Jesús es más poderoso que todos estos. Amén. ¿Por qué? Porque dice ahí, nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acuérdese, Satanás no puede hacer nada si no le es permitido por Dios. Él le tiene que pedir permiso a Dios para obrar. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en Él viven. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito de entre los muertos? Porque Él ha sido el primero y el único en resucitar de la muerte. Amén. Amén. Para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es que sigue sus mandamientos. Alguien que sigue sus mandamientos, que lleva una vida ordenada, que es obediente. Por eso es preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, para que todos seamos obedientes. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Cuando nosotros venimos a un arrepentimiento genuino y le pedimos perdón a Dios, Cristo es el que nos reconcilia con el Padre. Amén. Entonces dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Cuando nosotros decimos, ponte a cuenta con Dios, de eso se trata, que te reconcilies con Dios. De que estés consciente que estás separado de Dios y necesitas reconciliarte con Dios. ¿Por qué estás separado? A causa del pecado y de la maldad que habita en nosotros. Amén. Amén. Entonces nos dice así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya vieron el valor de la sangre de Cristo? Amén. Y a vosotros también, fíjense, ya habla a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Tampoco no conocíamos de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios. Ya nos reconcilió Cristo con el Padre, porque en otro tiempo también éramos malos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos esforzamos por ser obedientes a la palabra de Dios. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Quién fue el que murió por ti, por mí? Jesús. Nadie más. Nadie más murió por nosotros más que Cristo. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ya vieron? Él es nuestro abogado defensor. Él nos defiende delante, Él intercede por nosotros delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos presenta santos y
sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso nosotros, cuando levantamos una oración, la hacemos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos presenta sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Ya vieron? Si de verdad eres sincero, si de verdad estás firme en tu fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que al partir de este mundo vayamos a la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Como les he dicho muchas veces, si el día de hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Cuál es nuestra fe? ¿A dónde voy si muero el día de hoy? Entonces, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces, ahí entendemos eso, que Él es el que nos reconcilia. Jesús es la imagen de Dios. Él todo lo hacía por amor. Él sanaba, echaba fuera demonios, alimentaba a la gente. ¿Por qué? Por amor. Y eso es el evangelio, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos una vida eterna en su presencia. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Para terminar, vamos a Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 21. Entonces estamos hablando de la palabra viva. Amén. Jesús es la palabra viva. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Jesús es la palabra viva. Entonces tenemos que tener una relación personal con Cristo. Si ya la tiene, qué bueno, sígala alimentando y siga creciendo en su fe. Y si no, hoy es el día de comenzar una relación personal con Cristo. Amén. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 11 del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que su palabra se quede guardada en tu mente y en tu corazón, que tú sigas poniendo por obra su palabra y que tú le inculques su palabra a tus hijos, a tu familia, que se hable en tu casa, que se hable en tu hogar. ¿Para qué? Para que tus hijos crezcan con otra mentalidad, con una mentalidad de seguir a Cristo, de estar en los caminos de Dios, que no se pierdan tus hijos en el alcoholismo, en la drogadicción, en el suicidio muchas veces. Eso es lo que hace la palabra viva en tu corazón y en tu mente. Te da vida. Amén. La palabra de Dios es vida. Y en el lugar donde tú estás es el lugar donde Dios te puso para que des fruto. Amén. Disfruta tu vida. Disfruta de la vida de tus seres queridos. Ámalos. Disfrútalos. Porque la vida es un soplo. La vida es como neblina que está por un poco de tiempo y después se desvanece.
Jesús te está hablando de vida, palabra viva, palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Cuando parte un ser querido, nuestra esperanza, ¿qué es? Vernos allá por toda la eternidad. Allá ya no va a haber muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá ya no hay dolor. Entonces eso que nos motive a seguir adelante y a ser obedientes a la palabra. Es difícil la vida cristiana, muy difícil. Esto solo es para valientes. Esto es solo para los que están dispuestos a no renunciar jamás hasta que el Señor te mande llamar. Luchas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, angustias, sí vamos a pasar, pero estamos con Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Amén. Entonces, siga adelante, siga estudiando la palabra, ponga por obra la palabra, crezca en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Hoy es el momento de tomar un compromiso, una responsabilidad de seguir adelante, no renunciar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios les bendiga. Vamos a poner